Bien, vamos con esto. La presentación, bueno, se agradece la invitación también del grupo SG Innova e ISOTools, a quienes conocemos hace mucho tiempo. Y bueno, estamos llegando a la cúspide, ¿ok? De esta cumbre. Estamos terminando, nos queda poquito. Gracias por la presentación. Vamos a hablar precisamente de la protección de infraestructura crítica y cómo se adhiere esto a la continuidad operacional, al cumplimiento regulatorio, y principalmente vamos a estar hablando de 10 tips orientados a cómo llevar esto a la práctica. Bueno, las infraestructuras críticas tienen su base en los servicios esenciales que van cambiando su denominación de un país a otro y van cambiando también en el tiempo. Obviamente que el agua, la energía eléctrica, son servicios que están hace muchísimo tiempo, pero Internet es más cercano. Podríamos decir que las sesiones de estos software para tener reuniones, para tener trabajo remoto como Teams u otro, no quiero que candidateen ninguna marca, también se van tornando más relevantes y más críticos. Entonces, los servicios sociales esenciales, perdón, como usar la electricidad, beber agua, trasladarse en transporte público, pagar transferencias bancarias, con transferencias bancarias, realizar una sesión de Teams, hablar por celular, navegar en Internet, etcétera, son temas críticos, esenciales y que los necesitamos como país, los necesitamos como sociedad. Todas esas actividades esenciales dependen de infraestructuras críticas como centrales eléctricas, nucleares, sistemas de potabilización de agua, el transporte urbano, el sistema bancario, tecnologías satelitales, sistemas de telecomunicaciones o mismo cosas mucho más aterrizadas, firewall de seguridad perimetral en mi organización, en mi grupo holding, en el área de negocio donde estoy trabajando. ¿Por qué? Porque hay que protegerse para que puedan funcionar bien también de los ataques de ciberseguridad. Pero infraestructura crítica va más allá que solamente la ciberseguridad. Esto que estamos viendo acá, estas plantas de depuración de agua, de tratamiento de agua o las antenas que vemos en muchos lugares para los celulares, para las comunicaciones, no solo es ciberseguridad, también hay un tema físico ahí muy importante y de eso también se hace cargo la protección de infraestructuras críticas. Este término, como decíamos, es cada vez más regulado, decíamos en la presentación. Efectivamente, aparecen normas acá, puntualmente en Chile. De hecho, yo estoy en Chile, en la quinta región, en la ciudad del Sol, que se llama Quilpué. ¿Okay? Tenemos muchos requerimientos acá en Chile que han ido surgiendo evolutivamente y se va a seguir complejizando. Siempre querríamos que esto estuviera cada vez mucho más integrado de lo que lo ha estado, pero sí tenemos este marco regulatorio. Partió con algo llamado 13 medidas urgentes del Coordinador Eléctrico Nacional, por ejemplo, en el ámbito eléctrico. Después se integró el NERC, se está desarrollando una norma técnica, se está evolucionando en una ley de infraestructura crítica y va a seguir desarrollando. O sea, esto llegó para quedarse. Ahora, el gran riesgo es que las empresas se queden pegadas, entre comillas, en esto que tienen que cumplir. O sea, se queden pegadas en el cumplimiento y no en la mejor práctica. O sea, a ver, yo hago un respaldo, por ejemplo, porque tengo que cumplir con una medida puntual, o hago el respaldo porque eso me va a ayudar a mantener mi negocio sobreviviendo frente a un posible ataque, frente a una posible falla. Lo mismo las capacitaciones, esto no es solamente tecnología, las capacitaciones al personal, las capacitaciones y la gestión de competencias para los proveedores, la seguridad física de las instalaciones, ¿okay? La gestión de los contratos. Todos esos temas son parte de las necesidades para hacer que toda esta infraestructura se mantenga en el tiempo. O sea, tiene que ver con las instalaciones físicas, con la información, con la tecnología, tanto TI como TO, con las personas y con los proveedores, por mencionar algunos. Esta gestión de cumplimiento la vamos a abordar en 10 tips, la vamos a abordar en 10 recomendaciones, que son más bien recomendaciones prácticas. No esperen encontrar aquí un vaciado de la NERC, por ejemplo, o un vaciado de la NIS 882. Son recomendaciones de cómo ayudar a que esta cosa uno la comience a gestionar, la comience a abordar. Tips. Un invitado que en mi caso está siempre presente es que todo se tiene que abordar desde una mirada de gestión de mejora continua. O sea, para mí no hay gestión si no tiene mejora continua, así que podríamos hablar desde un enfoque de gestión.
Y este enfoque de gestión, en el caso Deming como modelo, el famoso PDCA, Plan, Do, Check, Act, debiera estar presente también en estos tips. También podría ser un Six Sigma, podría ser un Total Quality Management, o sea, algún modelo de gestión de mejora continua para tener presente. Vamos, ¿cuáles son estos 10 tips? El primero, hay que definir el ámbito, o sea, cuando estamos hablando de protección, de infraestructura crítica, ¿de qué estamos hablando? Tener un rayado de cancha, es el punto 1. El punto 2, ¿cómo llego yo a saber qué tanto me afecta este requerimiento de protección de infraestructura crítica? Si soy como decían por ahí, soy un proveedor, estoy lejos, o realmente tengo que cumplir, y tengo que cumplir en un 50% del listado de requerimiento, en un 100%, o sea, el saber cómo me pega, cuál es mi grado de aplicabilidad respecto a este requerimiento. Caemos en lo que decía, cómo defino y formalizo esta aplicabilidad. ¿Cómo establezco un gobierno para el cumplimiento CIP de protección de infraestructura crítica? ¿Qué tienen que ver los inventarios de activos y cuáles son sus categorías para dar cumplimiento, que es la base de todo lo que tengo que hacer hacia arriba? El marco normativo, el desarrollo de la propuesta de documentos que vayan a cumplir con estos requerimientos. ¿Cómo voy a gestionar los controles operacionales que tenga que agregar o que tenga que mejorar o complementar para dar satisfacción a los requerimientos que se hayan establecido en mi área de negocio, eléctrica, salud, telecomunicaciones, etcétera? ¿Cuáles tengo que implementar? ¿En cuáles tengo gaps? ¿En cuáles tengo que invertir? Etcétera. No basta hacer las cosas, no basta el do. Ahí tenemos al ladito el PDCA. Después del do viene el check, o sea, tengo que poder chequear o revisar o monitorear que las cosas se hayan hecho bien. Y para hacer eso necesitamos que se generen registros, se generen evidencias que me permitan validar si es que realmente estoy haciendo lo que se planificó, si realmente estoy sobre lo que yo definí que se tenía que hacer y cómo va mi grado de cumplimiento. Para eso, en algún minuto tengo que llegar al reporte. Normalmente estos son áreas reguladas, eléctrica, telecomunicaciones, bancarias. ¿Tienen algún organismo local o internacional o transversal o global? No sé, cuando les llega a alguien un SOX, le llega a nivel internacional y transversal para todas sus áreas, en todos sus países, por ejemplo. O IPA o NERC-CIP. Entonces, hay algunas cosas que son internacionales y tienen permean de un país a otro, y otras que son propias o particulares o localizadas a la realidad propia del país. Por ejemplo, acá hablamos, por ahí se escuchó a Gilbert decir el NERC-CIP-CEN, con un apellido CEN, de Sistema Eléctrico Nacional. En Chile se hizo una homologación, una traducción con algunos pequeños ajustes de lo que es la norma estadounidense o norteamericana. Algunos dicen americana, todos somos americanos, debería ser estadounidense. La norma estadounidense NERC-CIP tuvo su proceso de homologación acá en Chile, que se liberó en octubre, el 9 de octubre del 2020, se dio 24 meses de plazo para su cumplimiento, un desarrollo en marcha blanca, y hoy en día está plenamente vigente, y de hecho se están haciendo temas exigibles hoy en día en este minuto. De hecho, en estricto rigor, según lo que dice el estándar, habría que haber reportado ahora, mañana, el 31 de marzo, el reporte anual de autoevaluación de cumplimiento. Y para eso, el ente que regula todo esto, mandatado por una superintendencia, el llamado Coordinador Nacional, este Coordinador Eléctrico Nacional, o CEN, C-E-N, ha entregado previamente ciertos formatos de cumplimiento, y lo que dijo para este cumplimiento es que iba a tomar lo que ya se hizo como reporte en octubre del año pasado, y que está levantando un nuevo programa de reportabilidad que va a tener que entregar documentación y evidencia en junio y en diciembre, o sea, un reporte semestral, ¿okay? 2 veces al año. Y por último, cerrando el ciclo y siendo consistente con nuestro amigo Deming, PDCA, a todo esto, los que no hayan escuchado Deming se están perdiendo mucho. Hay un sitio que tiene toda la información de Deming y del PDCA famoso, si quieren lo anotan, es Google. Google. Se meten a Google y colocan PDCA, Deming, y está toda la información, está en bonitos colores, está muy explicado, etcétera, y aquí también lo estamos usando. Este querido amigo Deming nos dice que uno debiera abordar las cosas en un sentido de mejora continua, y esa mejora continua es PDCA, Plan, Do, Check, Act. Planificar, implementar, revisar, y el actuar me gusta poquísimo. El actuar yo lo considero más bien mejorar, perfeccionar, ajustar.
Ok, entonces esta propuesta de los 10 tips también tiene este PDCA integrado. Vamos a los tips. Vamos al 1. El primero dice definir qué es esta cosa. Y para definirnos nos vamos a apoyar en las palabras de protección de infraestructura crítica. ¿Y a qué le llamamos protección? Uno dice, sí, que esté protegido ya, pero ¿qué es? ¿Qué quiero proteger de esta cosa? Quiero proteger que funcione, o sea, el resguardo de la funcionalidad. Ah, bien, ok, eso es entendible. Hace una cosa y quiero que lo siga haciendo. Ya. La seguridad. La seguridad tiene algunos otros aspectos, pero los principales aspectos es la triada CIA, CIA, de confidencialidad, integridad y disponibilidad. Claro que en el ámbito industrial esto se da vuelta un poco, porque las cosas que más urgen, que más apremian, que tienen mayor criticidad son, primero, la disponibilidad, segundo, la integridad y tercero, la confidencialidad, o en alguna graduación propia de cada empresa, de cada ámbito, pero que no es solo confidencialidad, no es solo disponibilidad, sino que está la triada CIA completa. Y resiliencia, que es un término que a mí me encanta, es un término que hoy en día se está apoderando del mercado, se está apoderando de la continuidad de negocio, porque, ojo, la continuidad de negocio tradicional se preocupa de devolver una plataforma a su estado de salud normal, pero devolverla al status quo conocido. O sea, se me murió un equipo en un data center, lo devuelvo en ese data center o en otro equivalente, pero sigue siendo un data center y sigue siendo un equipo equivalente. La nueva mirada de continuidad, que se llama resiliencia, agrega a la versión tradicional de seguridad de la información y continuidad de negocio un aspecto previo de predictibilidad. O sea, no solamente analizar y monitorear lo que me está pasando ahora acá, sino que estar mirando lo que pasa, estamos en Chile, en Sudamérica, lo que está pasando en Europa, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en Asia, en otros lados, porque eso va a llegar por acá. Es como la pandemia. Si no hubiéramos mirado lo que estaba pasando por allá en el mundo asiático, no nos habríamos percatado que eso venía y venía muy rápido y llegó rapidísimo, más rápido de lo que creíamos. Con el caso de estos otros temas de ataques, de violencia, de ciberataques, de pandemia, etcétera, el mirar la predictibilidad, el pensar en qué cosas van a pasar más adelante, aunque no me estén ocurriendo hoy en día, es esencial. Sobre todo en infraestructura crítica que tienen una velocidad de reacción mucho más lenta, porque estamos hablando de una planta de tratamiento de agua, estamos hablando de una subestación eléctrica, estamos hablando de una empresa minera en donde la producción tiene equipamiento. Si la planta es antigua, la producción está asociada también a equipamiento antiguo. Una nueva subestación solar probablemente traiga toda la tecnología montada en servidores en la nube. Perfecto, súper bien. Y hacer un cambio, una revisión de vulnerabilidades, un parchado, es así, chistar los dedos y lo voy a tener. Pero en equipamiento antiguo, llámese de hace 5, 10 años atrás, donde no se han actualizado esos equipos, los cambios no son tan rápidos. Entonces, la resiliencia cuesta un poquito más y hay que buscar mecanismos alternativos. La otra componente es cuando ocurre un desastre en esta mirada de resiliencia. Uno es la predictibilidad, saber que me podría llegar a ocurrir aunque no me esté pasando ahora, pero la otra tiene que ver con la innovación. Y aquí nos topamos con lo que han estado hablando previamente. La innovación tiene que estar presente porque no basta recuperarme en la misma forma en que venía trabajando. Muchas veces la forma de recuperarme es en una nueva forma de trabajar, en una nueva tecnología. Abordar la nube, abordar nuevas formas de llegar a los clientes, etcétera. Nuevas tecnologías. Infraestructura crítica, ¿qué es? Son infraestructuras estratégicas que proporcionan servicios esenciales y cuyo funcionamiento es indispensable, y su perturbación o destrucción tendría un grave impacto en esos servicios esenciales que tenemos allá arriba mencionados. Por otro lado, el servicio esencial es un servicio necesario para el mantenimiento de funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico de los ciudadanos, o el eficaz funcionamiento de instituciones del Estado y administraciones públicas. Por lo tanto, infraestructuras estratégicas asociadas a estas que vienen mencionadas ahí arriba son instalaciones, redes, sistemas, equipos físicos y de tecnología de información sobre las que descansa el funcionamiento de los servicios esenciales. Por lo tanto, vamos integrando esto, que esta infraestructura crítica es aquella que me soporta estos servicios que son vitales para la vida, vitales para la sociedad y que se respaldan en tecnologías que tenemos que mantener en sobrevivencia. Ahora, ¿cuál es la definición precisa, exacta de una
infraestructura crítica. Y por lo tanto, ¿a qué le vamos a llamar la protección de infraestructura crítica? Sorry, aquí no hay esa tal definición. Sorry, lo siento mucho. No existe. Es propia de cada país. Cada país define esto. O sea, si miramos Gringolandia, tenemos CISA, que es esta agencia de seguridad de infraestructura y ciberseguridad, que ellos definen esta matriz de 4x4. O sea, 4x4, si las tablas no me fallan, son 16. Tenemos 16 sectores que están considerados infraestructura crítica, pero esta es la definición gringa. Ahora, si ustedes analizan cada país, busquen infraestructura crítica en mi país, Colombia, Perú, México, España, Venezuela, Chile, Argentina, etcétera, y van a encontrar que la definición va creciendo. Probablemente se va acercando a estas 16. Pero veamos los 16 sectores gringos. ¿Okay? El sector químico. ¿Por qué? Porque obviamente eso se requiere para muchos procesos del ámbito nacional y además, si llega a quedar alguna embarrada, algún problema, sorry aquí por los chilenismos, podría haber una contaminación gravísima y podría afectar a las personas, a la sociedad y por lo tanto es infraestructura crítica. Todo lo que son las instalaciones comerciales, el comercio en general, las comunicaciones, la manufactura crítica, las represas, la base de la industria industrial para la defensa, todos los servicios de emergencia, porque esos son los bomberos, carabineros, CONAF, en el caso chileno aquí, de hecho, donde yo vivo, que es en el campo, CONAF, que es la que se encarga de los incendios forestales, me salvó que no se me quemara el resto del bosque, me agarraron 3 o 4 árboles, entonces son vitales. Todo el ámbito energético, hoy en día esto está vital, acá en Chile al menos le ha pegado muy fuerte al ámbito eléctrico. Hemos estado en conversaciones también con sistemas de agua y sanitarias. La parte por acá en Latinoamérica probablemente no sea tan fuerte de las plantas nucleares, por ejemplo, pero sí tenemos mucho en aguas, en energía eólica, en energía solar. Por lo menos Chile le está pegando muy fuerte y está migrando fuertemente en este sentido. Servicios financieros, ni hablar, pues eso tienen ya sus propias definiciones y normalmente tienen una superintendencia o una entidad destinada a monitorearlos, obligarlos a mejorar sus temas de protección, de seguir funcionando como banca, o sea, que el sistema financiero siga vivo, y a esto ya le está pegando, ojo, muy, muy, muy fuerte en Estados Unidos, en Alemania, y se vienen otros problemitas no menores, o sea, cuando el país tiene que entrar a rescatar, digamos, como le llaman, rescatar un banco, porque es crítico y podría de alguna manera afectar considerablemente la salud financiera, económica del país. De ahí estamos hablando también de ese ámbito, pero acá la verdad que estamos un poquito más cargados, más cegados al ámbito industrial, como el agroalimentario, instalaciones gubernamentales, salud pública, tecnologías de la información, reactores nucleares y manejo de residuos, sistemas de transporte, agua y sanitarias, y ahí tenemos la lista que, como ven, es bastante grande y tiene que ver con la ejemplificación de lo que mencionábamos antes, la definición de infraestructura activa. Seguimos con el ámbito 1, estamos todavía parados en el 1, hay otros que van a salir un poquito más rápido, así que tranquilos. Ejemplos de componentes críticos de infraestructura OT que deben protegerse. Bueno, los sistemas de control industrial, las tecnologías en general de la operación o los sistemas SCADA, ahí tenemos claro ejemplo del ámbito industrial que hay que proteger. ¿Pero es lo único? Por supuesto que no. O sea, para que esa empresa de agua, esa empresa eléctrica pueda sobrevivir, no basta esa lista que está ahí, en la esencia, es el foco, pero tiene que estar también apalancada por la protección de las instalaciones físicas, aquellas instalaciones que albergan estos sistemas no están en el aire, están en un lugar, están en una sala de control, ¿okay? En donde podría tener, por las inclemencias del tiempo, un aluvión, podría tener un terremoto, podría haber un incendio, podría haber un ataque físico, un ataque terrorista, etc. Y por lo tanto hay que investigar las vulnerabilidades físicas, ¿okay? O temas de afectación por desastres naturales. Bueno, siempre los chilenos se ríen de que en un terremoto grado 7 todavía estamos sentados almorzando, digamos, 7 y tanto, y salimos arrancando recién. Pero bueno, de alguna manera también nuestra infraestructura física tiene regulaciones nacionales que son muchísimo más potentes que otros países donde no son tan sísmicos como nosotros, digamos. Pero hay que estar acorde a la regulación del país. Los sistemas productivos T, particularmente los que operan en tiempo real, como los que están mencionados aquí a la izquierda, la información sensible y relevante para la operación del entorno civil.
Por ejemplo, el NERSIP pide puntualmente esto, hay una cápita, un dominio que habla puntualmente de la protección de información sensible. Incluso habla de que me debo preocupar de cómo elimino esa información. Cuando elimino un servidor que ha sido parte de una operación TO y que es parte, por lo tanto, del NERSIP, tengo que eliminar ese disco y para eso hay software de borrado seguro o también podría ser destrucción física, pero tengo que no solo hacerlo, tengo que también evidenciarlo y ser capaz de pasar una auditoría que realmente demuestre que eso se está haciendo, no solamente que lo escribí. Aquí no basta un papelito, no basta un documento, no basta que yo escriba la política y el procedimiento y estamos listos. No, hay que ejecutarlo y hay que demostrar que se ejecute. Y no basta eso, hay que seguir haciéndolo en el tiempo. Por eso que son procesos de gestión de mejora continua en el tiempo. El personal interno que posee responsabilidades de cumplimiento a nivel estratégico, táctico, operacional y que debe contar con las competencias y autorizaciones para interactuar con estos entornos críticos. Los proveedores de sistemas o servicios o productos que tienen relación con esta infraestructura a la cual tengo que proteger. O sea, son proveedores que podemos ponerle un apellido, proveedores SIP, proveedores de esta infraestructura crítica. A lo mejor de todos los proveedores hay un subsegmento, el proveedor que me atiende SAP, por ejemplo, si ese SAP lo estoy usando solamente para temas comerciales, no tendría esta vinculación, pero si ese SAP de alguna manera me regula los temas de mantenimiento de ciertos sistemas, ahí sí tendría, o sea, va a depender de los módulos, no solamente del software. Y si ese proveedor es un proveedor que atiende productos o servicios que están vinculados con algunos de los 13 controles de este requerimiento NERSIP, en el caso eléctrico, o de algún otro marco regulatorio de su propio caso de protección de infraestructura crítica, tienen que considerarlo. El soporte IT. El soporte IT no está externo al mundo OT. Muchas veces el soporte IT es el que le brinda servicios de perímetro, de firewall, por ejemplo, al mundo OT. Y aquí hay definiciones que a veces no están tan señaladas, tan declaradas, y hay que sentarse a trabajarlas y abordar estos temas en conjunto. Nos ha tocado que en estos proyectos de protección de infraestructura crítica por primera vez se juntaba el mundo TI con el mundo TO a tomar ciertas definiciones, pero hay que hacerlo. Y por último, y no menos importante, a lo mejor una de las más importantes, la ciberseguridad. Adrede lo puse al final. ¿Por qué? La norma aquí en Chile se llama el estándar de ciberseguridad para el sector eléctrico, pero está lejos de ser solo ciberseguridad. Es un estándar de protección de infraestructura crítica. Ahora, claro, dado que se venía integrando, introduciendo como mentalidad, como concepto, se le llama así para que la gente lo entienda más, lo capte más, pero se necesita que vamos a ponerle el nombre a las cosas como corresponde, protección de infraestructura crítica, o sea, SIP. Pasemos al número 2. ¿Cómo me doy cuenta que yo tengo que aplicar o en qué grado aplico yo para que esto se haga cumplible en mi empresa? Hay dos grandes miradas. Uno es la mirada de riesgo, que es normalmente la que pide un estándar ISO, por ejemplo. Pero ojo que el NERSIP, esto que estamos viendo para el mundo eléctrico particularmente, no para otros, el mundo eléctrico, no pide esta mirada de riesgo en la aplicabilidad, sino que se ve más bien con lo que vamos a ver aquí al lado como un gap o como brecha de un cumplimiento regulatorio. O sea, me pasan la lista de las cosas que tengo que cumplir. La mirada canónica de los estándares ISO es que tengo que cumplir o implementar controles en la medida que eso satisfacen ciertos riesgos. Entonces, hacer una evaluación de riesgo para identificar componentes que se encuentren en un cierto nivel por sobre un umbral aceptado y sobre eso establezco cuáles son los controles que voy a necesitar, eso es la mirada tradicional de riesgo y también aplica acá. Ahora, los controles probablemente no los saque de una ISO 2702 a secas, sino que la saque de una versión llevada al mundo industrial de esta ISO 2702. Por ejemplo, una ISA 62443 o un estándar NIS 882. Pero existen, o el mismo NERSIP que venimos hablando hace rato. Entonces existen controles que están pensados para el mundo industrial en el ámbito que les corresponda para mitigar los riesgos que se hayan identificado. La otra mirada es el cumplimiento por brecha o cumplimiento gap. O sea, el ente regulador me exige ciertos controles, probablemente no en forma transversal ni pareja o plana, sino que con ciertos criterios. Por ejemplo, el NERSIP, vuelvo a este ejemplo que es el más rudo, más fuerte, y de hecho, como les decía, en principio tendríamos que haber estado reportando ahora el 31 de marzo el estado anual y lo desplazaron para junio y diciembre. Pero ese cumplimiento anual no es exigible para todos los controles
en este caso se llaman requerimientos, que son 44, sino que distribuidamente en 3 niveles de exigencia, alto, medio o bajo. Mira qué simple, alto, medio, bajo. Y eso está tabulado en las propias reglas de este marco normativo. O sea, el capítulo 6 de este estándar dice cuáles son las reglas que permiten que yo como empresa pueda decir de todas mis subestaciones o de todas mis plantas generadoras, cuántas y cuáles de ellas están en nivel alto, medio o bajo de exigencia. Esa tabulación o esta regla impuesta por el propio ente regulador me obligan a mí a cumplir más o menos controles dependiendo de esa definición. ¿Ok? Entonces tenemos dos miradas, la mirada por riesgo o la mirada por brecha o gap. Pasemos al resultado de esa, independiente que haya sido por riesgo o por gap, tengo ahora una definición de aplicabilidad. ¿Se acuerdan el Statement of Applicability, el SOA de la ISO 27001? Eso aplica para cualquier estándar. En el fondo, el SOA o la declaración de aplicabilidad son cuáles son los controles o requerimientos que me aplican en mi caso según las reglas del negocio, según las reglas que me haya impuesto la entidad reguladora. En este caso, el ejemplo, NERSIP CEN. Este CEN es con S, de Sistema Eléctrico Nacional. Le puse Chile porque la sigla no dice Chile en ninguna parte, pero para aterrizarlo. Lo que hizo fue tomar el NERSIP estadounidense y lo convirtió en esta realidad chilena, que son 44 requerimientos o controles agrupados en 13 SIPs. De esos, si nosotros miramos los niveles de exigencia en el impacto hacia el sistema eléctrico nacional, o sea, hacia el sistema integrado, una empresa que tenga instalaciones en nivel alto tiene que implementar casi todos, 43 de los 44 requerimientos. Piensa en requerimientos en controles, ¿ok? Una empresa que salga evaluada en nivel medio, 39, y una empresa que salga evaluada en nivel bajo, 6. ¿Hay empresas a las cuales no le aplique? Por supuesto que sí. Hay una empresa que se llaman acá en Chile PMGDs, que son pequeñas y medianas generadoras de distribución, que no les aplica directamente. Entonces hay una siguiente categoría de aplicabilidad que es no aplica. Entonces hay no aplica, bajo, medio y alto. En las no aplica no tienen obligación de implementar ninguno, simplemente reportar que están fuera del alcance y bastaría que lo formalicen y listo. Ahora, cuando tengo que implementar estos controles, esos 43 controles, el detalle del control no lo tiene directamente el estándar. Dice con qué frecuencia y da una idea de lo que uno debería reportar, pero la comprensión más precisa de qué hacer para un respaldo, recuperación, para una capacitación, para una gestión de proveedores, para una gestión de vulnerabilidades, etcétera, está mucho más detallada y explicitada en otros marcos de referencia, como la ISA ANSI 62443, el NIS 882, IPA en salud, el NIS Cyber Security Framework, que es un poco genérico, pero tiene algunas especificaciones del ámbito industrial, los SysControl 71 u 8, la ISO 22316 de resiliencia, etcétera. O sea, no hay que inventar la rueda, o sea, no hay que partir de cero, tengo que capacitar, ¿cómo lo hago? O tengo que cargar parche, ¿cómo lo invento? No, ya está escrito, también pueden mirar COVID, también pueden mirar ITIL, o sea, la forma de hacer las cosas, la forma en que se detallan las mejores prácticas, eso ya está en internet, entonces no pierdan tiempo inventando de cero, sino que aterricen y llévenlo según los marcos de referencia que ya hemos estado presentando aquí y que los pueden encontrar en internet. Seguimos. Número 4. Aquí hay un listado que en general esta declaración de aplicabilidad va a decir cuáles SIPs, o sea, cuáles estándares que son el equivalente a los dominios aplican, y también debiera señalar cuáles son los requerimientos de esos totales que son los que me aplican. Unos sí y unos no. La estructura de gobernabilidad, súper importante. Súper importante. Acá el estándar, la versión chilena pedía un encargado SIP, un encargado de alto nivel y un delegado. Pero recomendación, no hagan solo eso. Si quieren que esta cosa funcione, tienen que tener una estructura en donde se asignen responsabilidades estratégicas, como por ejemplo un comité estratégico de cumplimiento SIP, que no significa crear un nuevo órgano, sino que básicamente a un órgano estratégico que ya exista, asignarle este rol. Por ejemplo, comité de gerentes, comité de inversión, comité de cumplimiento o como le llamen. ¿Okay? El encargado SIP, que en el caso del estándar eléctrico se llama así, pero podría ser un responsable a nivel estratégico con su suplente o respaldo correspondiente.
Este es el que sanciona, ojo, este comité estratégico, o a este nivel es donde se sancionan y se mueven los presupuestos. Súper importante, muchos de los gaps, de las brechas, de las cosas que no tienen hoy en día van a tener que caer en una mirada de presupuesto y por lo tanto hay que gestionarlo y hay que llevarlo a terreno productivo, operativo. El nivel táctico, tener equipos tácticos, sobre todo con las jefaturas de área, en cada área que tenga que ver con algún ámbito de cumplimiento, su jefatura debiera ser parte de ese equipo táctico. Tener agentes del cambio, personajes que son monitores en su ámbito de acción o que son referentes en su ámbito de acción y meterlo en esta cultura de cambio cultural. Y tener un responsable como gestor de cumplimiento que vea esta parte operativa a este nivel, a nivel de las jefaturas. ¿Okay? Estamos hablando de jefaturas de áreas. Y en lo operacional, los proveedores, el personal técnico por cada área temática y los usuarios finales, que son los que tienen que ejecutar los procesos finalmente. Todo esto demuestra el nivel de escalamiento con el cual yo tengo que abordar estos temas. ¿Okay? Siguiente, el inventario de activos, súper importante. Aquí es donde uno parte. Diciendo, ojo, que ¿cuáles son los activos? Cuidado aquí con malas definiciones, o sea, tiene que estar muy formal de qué estoy hablando, porque si estoy en el cumplimiento, por ejemplo, del NERC-CIP, los activos son las instalaciones físicas, ¿ok? Y los ciberactivos son los que tradicionalmente llamamos nosotros activos informáticos, telecomunicaciones, computacionales, ¿ok? Pero estos ciberactivos se integran en cibersistemas. ¿Okay? Y también hay personal interno involucrado, y también hay proveedores involucrados, y también hay información sensible involucrada. O sea, todos estos ámbitos son los que tengo que abordar y proteger y trabajar implementando controles sacados de algunos de los marcos de referencia para que me permitan hacer una gestión de inventario de recursos críticos con las protecciones que correspondan. O sea, una buena gestión de ese inventario no es solamente tener el inventario, la lista de las cosas, sino que saber lo que le están pasando a esos recursos, saber si tiene respaldo, saber si se le ha hecho vulnerabilidades. ¿Okay? Los cibersistemas no viven solo, no es solamente para la función primordial de su proceso de negocio, llámese un sistema crítico SCADA, por ejemplo, sino que además se asocian los cibersistemas o los sistemas relacionados para la seguridad lógica, que se llaman SMKE, acá en Chile, tiene una sigla rara, pero son en el fondo los sistemas periféricos que protegen lógica y físicamente los sistemas críticos del negocio. También son parte de eso. Y sus componentes son los ciberactivos. Entonces, hay una estructura ahí que me obliga a mantener inventarios de instalaciones físicas con el nivel de aplicabilidad o de las reglas de impacto que se identifican para cada una de estas instalaciones. Instalaciones, estamos hablando de un data center, un centro de control, una subestación, una planta generadora. Los cibersistemas, los ciberactivos, el personal, los proveedores y estos recursos que son variados y son los que tengo que proteger para que mi cumplimiento se mantenga en el tiempo. Otro tip, el marco normativo, súper importante. Tengo que tener un marco normativo de cumplimiento para ello, que va desde lo más externo y lejano y pequeño en cantidad como son las leyes y las regulaciones y termina acá abajo en los registros de implementación, que son los registros, los informes, en el fondo las medidas de control, como le llaman ciertos estándares. Desarrollar el marco normativo de cumplimiento desde lo más estratégico a lo más operacional. Acotar los alcances de ciertos entornos de cumplimiento. O sea, ojo, si tengo tres plantas y una tiene un nivel bajo, otro medio y otro alto, a lo mejor nivelo todo a nivel alto y el presupuesto no se me dispara. Pero cuando estamos hablando de 156 subestaciones, y algunas en alta y otras en bajo y otras en medio, para el nivel de cumplimiento las exigencias son distintas y por lo menos para dosificar los niveles de presupuesto para implementar estos temas yo los podría priorizar según esos requerimientos. Obviamente poniendo este caballito de batalla del cumplimiento, pero siempre pensando en que tengo que llegar con todas estas mejores prácticas finalmente a todas las instalaciones. Pero el nivel de cumplimiento me puede dar una regulación, una dosificación en el tiempo para cómo avanzo en este cumplimiento. Seguimos, el número 7, gestionar controles operacionales. Aquí están todos los controles que conocemos del mundo TI, TO, de la NIS, del CIS, de la IPA, del SIS Controls, o sea, hay ámbitos físicos, hay ámbitos lógicos. Nunca vamos a dejar de lado el parchado, las vulnerabilidades, la recuperación de sistemas, etc. Todo esto lo tengo que gestionar con una mirada de gestión de mejora continua. Querido Deming, ya saben, en Google lo encuentran. Pero también
aquí una recomendación de cosas que no han caminado, que no han funcionado. El trabajo de desarrollo de asesoría lineal, convencional, tradicional, en donde me tomo 3 meses para hacer todo el levantamiento de todo lo que me falta, después 12 meses de toda la implementación, 4 meses más de apoyo en la puesta en operación y 2 meses finales de revisión, etcétera. Si todo eso lo planifico hoy en día con una carta Gantt de qué es lo que voy a estar haciendo el mes 14, es una real mentira. Es mentira y todos sabemos que es mentira. No es cierto, así no va a funcionar, porque en el camino te van a cambiar las reglas del juego, en el camino apareció una nueva planta, apareció un nuevo proyecto y ese personaje no lo vas a poder tener disponible para generar el procedimiento que tenías para esa semana, para ese mes, porque es una parada de planta y tienes que cambiarlo para otra fecha. Si lo haces lineal, vas a vivir con control de cambio. Recomendación, hacerlo con una mirada ágil de desarrollo, en donde esto no es llevarlo a desarrollo semanal como el desarrollo de software, ¿ok? En donde cada ciclo tiene una periodicidad de semana a semana o quincena a quincena. Estamos hablando aquí de cada 2 meses, cada 3 meses. Ahí yo hago esta planificación de cómo voy a estar avanzando, cómo lo voy a estar desarrollando, pero voy a ir abordando según la disponibilidad de recursos de personas en cada ciclo los proyectos, los procesos, las iniciativas de lo que pueda hacer, siempre en cumplimiento de los controles que se definieron previamente como aplicabilidad. Seguimos, número 8. Vamos a llegar al día, así que nos queda poco. Las medidas de control o evidencia, o sea, tengo que cumplir evidenciando. A ver, todos los que hayan pasado por una ISO saben que tienen que mostrar evidencia, o sea, eso no, llamémosle evidencia, el estándar NERSIP le llama medida de control, por lo tanto habla de unas M y unas cosas que se llaman Rs. Los SIPs son como los estándares, como los dominios. Los R son como los controles. Y las M son las pedidas de la muestra o la forma en que el ente regulador me pide que yo muestre el resultado. O sea, acá me están pidiendo una forma de cómo yo evidencio que se está cumpliendo. Si bien da alternativa, esto o esto, pero te muestra alternativa. No es antojadizo de hacer como yo quiera. Por lo tanto, aquí tenemos una muestra. Este es del estándar chileno, ojo. Pero aquí uno de estos temas está hablando de un cierto requerimiento para un cierto control, para el acceso electrónico, verificar al menos una vez cada 15 meses calendario que todas las cuentas de usuarios, te fijas, te lo pide así clarito, ese es el control. Y la forma de cumplirlo está aquí al lado, son las medidas o las evidencias. Por lo tanto, una de las formas serían, por ejemplo, los logs, los informes, las bitácoras. La bitácora física en papel también es una evidencia, ¿ok? Tanto lo físico como lo electrónico son evidencias. Seguimos. 9. Esto hay que reportarlo, hay que informarlo. Si te aplicó un estándar de protección de infraestructura crítica, también seguro te aplicaron una fecha, un plazo para cumplir de alguna manera en porcentaje. Nosotros acá tenemos que informar en Chile, en el ámbito eléctrico, en porcentajes y también señalando, subiendo alguna muestra representativa de ciertos productos puntuales. Por ejemplo, dígame el porcentaje de cumplimiento del SIP 002 y súbame el inventario de sus ciberactivos, por ejemplo. ¿Ok? O en el caso de la protección de información, te dicen muéstrame el porcentaje de cumplimiento y súbame evidencia de cómo usted destruye la información para un equipo que se está dando de baja. Entonces, el cumplimiento es específico de cada marco normativo o cada ente regulatorio y tiene plazos, formatos, medios, responsables, etc. Y aquí una noticia que ya le habíamos comentado, con ISO Tools estamos trabajando, somos partner estratégico en este sentido en el desarrollo de la customización de módulos ya existentes de ISO Tools para dar cumplimiento a los requerimientos acá en Chile, de las 13 medidas urgentes de ciberseguridad, también del NERSIP CEN con este pedido chileno, pero también de otros NERSIP que se han estado implementando, se han estado homologando en otros países como en Colombia, y vienen otras noticias también a nivel latinoamericano de cumplimiento del NERSIP homologado a la región que corresponda, pero ya saben que esto lo pueden encontrar y lo podemos revisar en la forma de gestionarlo como una transformación digital con ISO Tools. De hecho, desarrollamos en conjunto un artículo que está en la revista Electroindustria de Chile, que se llama Electroindustria tal cual, la edición de marzo. Hay un artículo que habla de cómo llevar la transformación digital al cumplimiento en el ámbito eléctrico particularmente, pero también se puede llevar a otro estándar de cumplimiento de protección de infraestructura crítica. Por último,
La gestión de mejora, continuidad y resiliencia, ya lo conversamos, esto no basta hacerlo, sino que hay que mantenerlo en el tiempo, y lo que se agrega a una gestión a secas, de establecer un plan, una implementación, una revisión y una mejora, también tiene que ver con la resiliencia y agregar a los temas de gestión o de detección local la predictibilidad y la innovación para avanzar a crear una nueva forma de dar cumplimiento de una nueva manera, con nuevos proveedores a lo mejor, con una nueva infraestructura, pero que me permitan mantener también estos temas de cumplimiento en el tiempo. Eso era lo que queríamos mencionar. Estoy tratando de estar a la hora, parece que sí lo logramos. Muchas gracias y esperamos, estamos atentos aquí a cualquier consulta que quieran hacernos.